Señor, sabemos que tú eres bueno, fiel y que tú puedes hablarnos, que siendo el Señor del cielo y de la tierra, el creador de todo lo que hay, no te has alejado, sino todo lo contrario, te has acercado para que tengamos una relación contigo y queremos escucharte y recibir de tu boca lo que el día de hoy tengas para nosotros. Ayúdanos, Señor. Queremos escucharte. En el nombre de Jesús te pedimos que nos abras nuestro corazón y podamos en verdad recibir tu instrucción. Amén. Daniel capítulo 11 es esta ensalada de nombres e historias que habíamos visto. Te decía la vez pasada que hay toda una perspectiva histórica. Te di una de las lecturas que se hace, una de las interpretaciones, la que creo yo, porque hasta el momento es la que más sentido se me hace, pero por supuesto no creo que es algo que yo pueda determinar como verdad absoluta. Entonces, siempre cuando venimos a temas de profecía hay que tener humildad, porque es probable que estemos completamente equivocados. Pero bueno, en la perspectiva que habíamos visto, hasta lo que vimos hasta el versículo 35, hace una referencia a este conflicto que se arma entre dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es el reino Seleucida, porque descienden de Seleuco. Siria es ese reino, el reino sirio, y el reino del sur es el reino de Egipto, o también llamado el reino tolemaico, porque Ptolomeo es el primer rey de este nuevo régimen, ¿no? Todo eso era antes el imperio griego, que se dividió en cuatro a la muerte de Alejandro Magno, y queda en estos dos son los que nos interesan, porque estando es Siria al norte y Egipto al sur, en medio queda Israel, y es, digamos, por donde pasan todas las batallas. Dentro de todo esto, sabemos que hubo un rey que es Antíoco Epífanes, que es mencionado en este texto como un hombre, versículo 21 dice, es un hombre despreciable, que sin aviso va a tomar el reino con halagos, que se va a entender con los traidores del pacto, con el pueblo judío que ha abandonado la santidad y la vida piadosa, eh, que además después de una frustración en una incursión hacia el sur, va a entrar al reino a la tierra gloriosa, va a entrar a Jerusalén, va a cometer un montón de tropelías, entre ellas va a sacrificar un cerdo en el altar, va a poner una imagen de Zeus en el lugar santísimo, y eso va a desatar la guerra de los macabeos. Matatías con sus hijos se encargarán de dirigir una especie de guerra de guerrillas, como de una guerra de mm, eso, como una revolución para este, tratar de liberar a Jerusalén del dominio sirio o Seleucida. Y, y ahí nos habíamos quedado, ¿ok? Nos habíamos quedado. A partir del verso 36, en realidad no parece hablar de algo que ya sucedió. A menudo la profecía está hablando algo de lo que ya pasó, 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 y ¡pum! Brinca sin aviso, brinca al futuro. Y este es uno de esos casos en que hemos estado hablando de Antíoco Epífanes y todo esto que ya narramos, que es historia y que sí sucedió, pero al partir del verso 36, sin aviso, Daniel nos manda al futuro, a un evento que todavía no ha sucedido, que habla de un rey, pero ya no estamos hablando de Antíoco Epífanes, sino que Antíoco Epífanes se convierte en un tipo de este nuevo rey. ¿Quién es este nuevo rey? Bueno, es el que popularmente se lo conoce como el anticristo. La Biblia le llama el cuerno pequeño, el hijo de perdición. Eh, y a partir del verso 36 vamos a hablar de este personaje, porque esto ya no encaja en la historia, tiene que entonces encajar en la historia futura. ¿No? Entonces, verso 36 en adelante lo vemos hacia el futuro como algo que todavía no ha sucedido. Ahora, Juan, en Primera de Juan, que hemos estado estudiando los domingos, habla de los anticristos en un sentido general,
para hablar de ciertas personas que tienen una actitud de anticristo. Acuérdate que anticristo quiere decir en contra de Cristo, de en contra del Mesías, pero también anti quiere decir en vez de. Y es esta actitud de sustituir el Mesías por otra cosa. Bueno, si bien yo creo que el 36 en adelante estamos hablando de este personaje a futuro, también creo que podemos el día de hoy encontrar estos rasgos en personas y tenemos que tener cuidado no solo de identificar, ah, mira, tal persona tiene este rasgo, sino de cuidarme de yo no estar desplegando estos rasgos. Porque si hay alguien que podría efectivamente ser anticristo desde el día uno, soy yo. Yo en mi naturaleza caída perfectamente podría traicionar al Señor Jesús por menos de 30 monedas de plata. Yo podría entregar al Señor Jesús por menos riquezas de las que lo hará el anticristo. Seguramente yo en mi naturaleza caída haría muchas cosas y peores. Entonces, no solo tratemos de identificar hacia adelante las personas que van a aparecer, no solo hacia el futuro cuando aparezca este personaje, saber cómo será, sino sobre todo ver de manera devocional en mi vida cuáles de estos rasgos empiezan a manifestarse, porque ahí está el peligro. Entonces, capítulo 11, verso 36, dice, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. Es, veníamos hablando de Antíoco Epífanes, pero ya no hablamos del Antíoco Epífanes, hablamos de el reino del anticristo, que efectivamente pondrá una imagen desoladora, se sentará en el templo de Dios, demandando adoración, todo esto ya sabemos, pero aquí nos va a dar algunas características de cómo será este rey. Dice, número uno, hará su voluntad. Es de esas personas que su voluntad la consideran perfecta, santa y soberana, cuando la Biblia una y otra vez nos enseña a no apoyarnos en nuestra propia sabiduría, no confiar en nosotros mismos en ese sentido, sino en el Señor. Bueno, Él hará su voluntad, se ensoberbecerá, se va a llenar de soberbia, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, es decir, le va a salir bien hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. O sea, le va a salir bien hasta que ya no le salga bien, porque Dios tiene planeado cuándo va a terminar esto. Acompáñame a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses es un texto que hemos visto antes. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de cuando el Señor Jesús regrese, nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se asusten, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Entonces Pablo dice, sí, el día de Cristo está cerca, no ha llegado, está cerca, pero todavía no está acá. Así que no te preocupes, no hagas aspavientos, no te espantes, nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, ¿no? La apostasía es este momento en el que alguien reniega de su fe y dice, va a venir un tiempo de apostasía y va a hacerse visible el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Qué tiene que haber para que suceda esto? Bueno, templo. No hay un templo el día de hoy, por eso habrá a futuro un templo en el que este hombre se sentará y demandará adoración porque él va a declarar que él es Dios. Un poquito en el estudio de los miércoles en Ezequiel hablábamos del templo que habla Ezequiel, que no coincide con este templo del que estamos hablando, porque el templo que el anticristo va a mandar a construir en Jerusalén al inicio de la gran tribulación va a estar contaminado porque él se sienta para demandar adoración, va a poner una imagen desoladora, Mateo 24, Apocalipsis 13. Entonces, lo que Daniel dice, lo que Daniel está viendo es que este hombre
Dice verso 36 de Daniel 11, se engrandecerá sobre todo Dios. Él va a decir, sí, puede haber que hay otros dioses, pero yo soy el Dios soberano. Contra el Dios de los dioses, contra el Señor verdadero, hablará maravillas, no maravillas de cosas bonitas, sino hablará cosas terribles, y prosperará hasta que sea consumada la ira, hasta que la ira llegue a un punto en que Dios dice, es tiempo, ¿no? Dios de alguna manera siempre espera, espera, espera hasta que el pecado haya un punto en que ya se tiene que cosechar y juzgar, porque lo determinado se cumplirá. Verso 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Mm, lo más fácil de pensar en este texto es que será judío, porque dice del Dios de sus padres no hará caso. Y lo segundo dice que no hará caso del amor de las mujeres y dicen pues será entonces homosexual. Puede ser, bueno, puede ser porque es lo que dice y es una lectura. Pero hay otra lectura que yo creo que es un poco más acertada. Cuando dice que no hará caso del Dios de sus padres, puede ser cualquier Dios, ¿no? Puede ser que sus padres eran musulmanes y él dice simplemente no va a hacer caso del Dios de sus padres porque él es Dios para él, ¿no? Puede ser que sus padres sean de la fe Bahá'í, sean lo que tú quieras, y él simplemente lo que está diciendo es que toda religión queda debajo de él y él va a ser el pilar de la fe del mundo, ¿no? Lo segundo dice que del amor de las mujeres no hará caso. Eh, puede sí hacer referencia a una vida homosexual, puede ser, pero muchos eruditos, y creo yo que tienen razón, eh, plantean más bien que no se trata tanto de eso, sino de una actitud común en el pueblo. Mira, en la tradición judía estaba claramente marcado que el Mesías iba a venir de una mujer. Eso está claramente porque viene de la palabra en Génesis, y toda mujer anhelaba traer al Mesías. Toda mujer embarazada decía, tal vez mi hijo es el Mesías. Y entonces el Mesías es el amor de las mujeres. No, no sé si me explico, es el deseo de toda mujer es que su hijo sea el Mesías, y entonces el Mesías es el deseo de toda mujer. Y en ese sentido, cuando dice que no hará caso del amor de las mujeres, no está hablando de su relación con otras mujeres, sino de no hará caso del Mesías, lo cual efectivamente la Biblia lo presenta, que por eso es un anticristo, ¿no? Verso 37 dice, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Sí, vivimos en una época en que el yo se engrandece, ¿no? Como nunca, los mensajes desde hace, no sé, 20, 30 años se plantean el énfasis en sigue tus sueños, tú eres todopoderoso, tú decides lo que tú quieras hacer, depende de ti, ¿no? Si te autopercibes como florero, pues eres florero, sí, o sea, ya nadie te puede decir. Y ahorita estamos justo con esta nueva moda de los Terians, que es el argumento, el mismo camino, más que 2 metros más allá. Solo que ya está tan extraño que hasta personas muy progresistas dicen, oye, ¿cómo no será que nos hemos pasado de la raya? Pues sí, pero hace 200 kilómetros. O sea, realmente es la misma ideología de la superioridad del mí mismo, ¿no? Del yoísmo, y dice, pues se va a engrandecer sobre todo. Verso 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, con plata, piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¿Quién es el Dios de las fortalezas? La mayor parte de los eruditos coinciden en que está haciendo referencia que va a ser un hombre con un gran poderío militar. El dios de las fortalezas haría referencia entonces a su confianza en el armamento que va a financiar. Imagínate un líder mundial, un líder con acceso a un presupuesto mundial. Podría, y que además ha logrado apaciguar el conflicto en Medio Oriente, por ejemplo. Bueno, ahora invierte mucho presupuesto en tener muchas armas para tener todo controlado. Puede que sea eso, es lo más probable. Verso 39. Con un Dios ajeno se hará,
de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Este Dios ajeno puede ser el Dios de las fortalezas y con eso él va a tener poder y dominio y va a repartir las tierras como él quiere. Él va a decir este territorio va a ser para las naciones árabes, este va a ser para Israel, este va a ser para México, este va a ser para Italia, este va a ser y así va a repartir las tierras como él quiere. Verso 40. Es su reino el mundo entero, entonces él reparte como quiere. Verso 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. En algún momento va a haber un conflicto bélico entre él y el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? Bueno, ya no estamos hablando de Ptolomeo, porque la dinastía ptolomeica ya terminó, ya se fue, ya se acabó. Acuérdate que hemos brincado al futuro. Entonces, ¿de quién estamos hablando? No lo sabemos, simplemente no lo sabemos. Puede que sea alguna confederación árabe. Los países del norte de África son árabes, podría ser que sean ellos que van a ir en contra de este personaje. Eh, Puede que sí, realmente no hay manera de saberlo con exactitud, pero el rey del sur va a contender con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Aquí hay dos lecturas que según quien lo lea se pueden dar. Uno, y es que plantean que el rey del sur podría ser una confederación egipcia, como te digo, y el rey del norte no es él. El rey del norte sería Rusia. No sé si tú estuviste en el estudio de Ezequiel que tuvimos hace algunas semanas, cuando hablábamos de la invasión de Gog, de la tierra de Magog, cómo Gog viene del norte, pero no viene solo, viene del norte, viene otras del este, vienen de distintos lugares y hay una invasión desde distintas partes hacia la zona de Tierra Santa. Muchos piensan es esto. El reino del sur es Egipto, que en el lenguaje de Ezequiel es el Fud y no recuerdo los otros países que están ahí en el norte de África. Y el reino del norte vendría a ser Rusia y que sería Magog, que vienen para acá. Puede ser, pero hay otra lectura. Y en la otra lectura, efectivamente, no metemos a nadie más. Sigue siendo el rey del sur, que sería Egipto, alguna alianza así, y el rey del norte es él, porque así ha venido manifestándolo desde el principio de la historia. Acuérdate que era rey norte y sur, el conflicto era norte y sur. Entonces podría ser que él, déjame leerlo, verso 40, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte, o sea, él mismo, se levantará contra él, contra el rey del sur, como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Habrá un conflicto nuevamente entre el norte y el sur, pero ya no hablamos de Seleucos y Ptolemaicos, sino entre estos dos nuevos poderes. Esa es un poco la versión, la NTV tiene esta lectura que te acabo de dar. Verso 41, entrará a la tierra gloriosa, va a entrar hacia la zona de Jerusalén, muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab. ¿Por qué? Que es la tierra de Jordania el día de hoy. Estamos hablando de el Mar Muerto, digamos a la derecha del Mar Muerto y hacia el sur del Mar Muerto. ¿Por qué estas tierras no caerán? No nos dice el texto. Hay algunas pistas que algunos eruditos, por ejemplo, acompáñame a Isaías, por favor, capítulo 16. Isaías 16, dice Isaías 16, versículo, vamos a leerlo desde el, permíteme un segundito, sí, desde el 1. Dice, enviad cordero, tributo, al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Sela es piedra, roca, una peña, literalmente. Entonces está diciendo, envía al Señor de la tierra, que es dueño de la tierra, desde Sela hasta el monte de la hija de Sión. Esta es la zona de Moab, ¿no? Y Sela la identifican con la ciudad de Petra.
que está en Jordania precisamente. La ciudad de Petra es una ciudad excavada en la roca. Entonces, mira lo que dice. Envía al Señor de la tierra un cordero. ¿Por qué? Cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúno consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que anden errantes, moren contigo mis desterrados, oh Moab, está diciendo Dios, mis desterrados los voy a mandar a tierra de Moab para que moren contigo, tú sé su sombra, tú sé su protector, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido desde la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces muchos piensan que no caerá Moab porque Dios va a proteger Moab, porque es ahí a donde el pueblo judío va a huir cuando tenga que huir. Mateo 24, Jesús dice, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, es decir, esto que acabamos de ver, que se va a sentar en el templo, que va a demandar adoración, cuando veas eso, dice Jesús, huyan a los montes. Y según algunos, Isaías 16 es ese llamado, sus desterrados van a huir ¿a dónde? A la ciudad de Sela, la ciudad de Petra, Jordania, Moab, Edom, y por eso es que Daniel dice que estas provincias no van a caer porque Dios las va a cuidar, porque ahí estará refugiando a sus desterrados. Dice Apocalipsis 13, me parece, cuando el dragón o en el 12, cuando el dragón quiere tomar a la mujer que huirá hacia el desierto donde tiene un lugar preparado para ser resguardada. Puede ser, puede ser. Habrá que estar ahí para decir si era cierto o no, pero pues esperemos más bien que a nosotros no nos toque mirar nada de eso. Verso 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Va a haber un conflicto, va a haber lucha. Pero no que es un Dios, no que va a ser un líder de paz, sí, en principio sí, va a traer la paz al Medio Oriente. Pero si tú recuerdas en nuestro estudio de Apocalipsis, que es un libro fácil de entender porque tiene su propio bosquejo divino, en el libro de Apocalipsis, cuando aparecen los jinetes, los cuatro jinetes, aparece el primero que es blanco, que parece que es un líder de paz, y enseguida aparece uno que es guerra. Entonces no es un líder de paz absoluta, va a establecer la paz, se va a encumbrar, pero inmediatamente después tendrá conflictos y problemas. Uno de esos es el que está narrado acá. Dice, verso 43, se apoderarán de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Va a haber alianzas. Pero noticias del oriente, probablemente ese oriente hace referencia a pues China, es poblaciones de ese lado. En Apocalipsis vemos que hay un momento en el que se seca el río Éufrates, dice, para que pasen los reyes del sol naciente, los reyes del oriente con sus ejércitos van a pasar por ahí. ¿Podría ser esto? Podría ser. Vendrán noticias del oriente y del norte, ahora sí, al norte del norte, sería Rusia probablemente va a venir, lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, es decir, alrededor de Jerusalén, entre el mar Mediterráneo, el mar de Galilea y el mar muerto, ahí va a poner su palacio. Y esa es la zona que coincide con el valle que está junto con las colinas de Har Megiddo, lo que se conoce como el valle de Armagedón, del que también Apocalipsis habla y que pues ahorita no vamos a ver, pero ya lo tenemos en el estudio de Apocalipsis. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ahí se va a determinar y va a morir. Y eso también nos lo dice según de Tesalonicenses 2, dice que el Señor Jesús va a matar con el resplandor de su venida. En Apocalipsis 19 vemos que el Señor Jesús mismo regresa y en un abrir y cerrar de ojos gana toda la batalla con todos los que están ahí dispuestos para pelear. Capítulo 12, versículo 1. Vamos a avanzar un poquitito. En aquel tiempo, no ha cambiado de escena, seguimos la misma escena. Se levantará Miguel, este ángel, ¿no? El príncipe, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En aquel tiempo de esto que está, o sea, ten en cuenta, Daniel está mirando hacia el final de los tiempos, cuando el Señor Jesús está por regresar, cuando se ha levantado este líder que está desatando una persecución terrible contra su pueblo. Bueno, en ese tiempo dice, el Miguel se va a levantar y será tiempo de angustia. Y esa es una frase, sobre todo, es una frase que en inglés se usa mucho, ¿no? El tiempo de angustia de Jacob es una palabra que es como de común conocimiento entre los norteamericanos, porque hace referencia a Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30. Si me acompañas a Jeremías 30, dice Jeremías 30, versículo 6. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. O sea, Jeremías dice, a ver, chéquense. ¿Acaso están los hombres embarazados porque los escucho gritar como una mujer que está de parto? Dice, inquirid ahora, mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces Jeremías está hablando de un contexto muy específico en el tiempo antes de que caiga Jerusalén bajo el dominio babilónico, pero esa misma escena parece que es la que retoma Daniel para hablar del futuro. Habrá un tiempo de angustia tan terrible que no ha habido otro así en la tierra. Y eso también Jesús lo menciona en Mateo 24. Jesús dice que la tribulación será tan grande cual no la ha habido nunca antes en la tierra ni la habrá después. Entonces, volvamos a Daniel. Dice, le está diciendo que Miguel se va a levantar a proteger al pueblo porque será tan terrible cual nunca lo hubo desde que hubo gentes hasta entonces, y por eso en aquel tiempo será librado su pueblo. Y especifica los que se hallen escritos en el libro, porque no es un asunto racial o genético o algo así, simplemente tiene que ver con fe, siempre ha sido por fe, no es un tema étnico, los que estén escritos en el libro. Verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahora está haciéndole un resumen del final. Va a haber una resurrección, ¿no? No todos van a resucitar en esta primera resurrección, muchos van a ser resucitados, despertados, unos, estos para vida eterna, y mucho después, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que entienden esto, los entendidos, no entendido en el sentido de que ya se saben todas las cosas, sino que entienden la exhortación, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Los que puedan entender esto, la exhortación, dice, van a brillar como las estrellas. Los que enseñan esto van a ser como estrellas que brillan. Y esto es importante porque las estrellas brillan, pero no llaman la atención. Es decir, ¿cuánto tiempo tú puedes pasar sin voltear al cielo? Si vives en Ciudad de México, pues casi toda la vida, pero digamos, eh, no es lo normal mirar las estrellas porque no, pues están siempre ahí, no hay novedad, digamos, en eso. Pero ¿qué tal los fuegos artificiales? Cuando ¿no? Salen los fuegos y todo se ve y no sé qué. Bueno, pues ahí sí los vemos, pero ¿cuánto duran? Unos segundos. Y las estrellas, toda la eternidad. Entonces lo que está diciendo es que los que enseñan esto a la multitud, los que entienden esta justicia, van a vivir mirando hacia el cielo, pero van a ser ellos mismos una señal para otros, pero no es una señal tan brillante. O sea, no es como que la fama humana es efímera, pero las estrellas no son fama humana, son algo estable. Y nosotros no deberíamos buscar la fama humana, sino el ser como las estrellas, que anuncian la palabra, que enseñan la palabra, y entonces serán como un marco de justicia donde Dios revela su justicia a perpetua eternidad. Dice verso 4, pero tú, Daniel, y yo imagino a Daniel así,
No todo, a ver, ¿estás hablando en serio? Y dice Dios, sí, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esto no es para ahorita. Okay. Cierra, es decir, no tienes que ir y repartirlo. No es para ahorita. Cierra las palabras. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la vida va a seguir siendo vida. ¿No? Muchos van a correr de aquí para allá, quiere decir que va a pasar mucho, ¿no? Los judíos van a ser llevados a todas partes, va a haber migraciones de un lado para otro y la ciencia va a aumentar, el conocimiento en general va a aumentar, el conocimiento bíblico, el conocimiento arqueológico, el conocimiento científico, todo va a aumentar, va a seguir creciendo, no es para ahorita, simplemente. Eh, y ahí lo vamos a dejar el día de hoy. ¿Qué tenemos para nosotros en este tiempo? Bueno, uno, guardarnos de ser un anticristo. Es decir, alguien que está ensoberbecido, ensimismado, enajenado del mundo, lleno de soberbia, queriendo hacer su voluntad. Porque al final de cuentas, nadie le gana las pulsetas al Señor. Es mejor rendirnos, tomar la cruz y seguirle. Porque aunque suena doloroso, tomar la cruz es mortal, es negarte a ti mismo, es morir, pero estamos diseñados para vivir de esa manera. No hay mayor gozo que estar de rodillas, humillados delante del Señor, que es digno de humillarnos a todos. En segundo lugar, eh, Daniel no está mirando esto como información. Ah, mira, qué interesante. Oh, interesante. Él está viendo esto porque su pueblo está ahí. Está viendo esto como algo que le compete de manera directa. Y nosotros tenemos que entender que las cosas nos competen de manera directa. Si el Señor regresara hoy y ya se determinara inmediatamente quiénes van a ser salvos o no, ¿cuántos de las personas que queremos no van a estar en el reino correcto porque todavía no han creído? Y eso debe movernos a amarles, a mostrarles la gracia de Dios, a hablarles el Evangelio, porque no hay otra manera en que puedan ser salvos. Dios, dice Pablo a los Corintios, ha decidido salvar por medio de la locura de la predicación. Entonces sí, en el tiempo de Daniel este libro estaba cerrado, pero nosotros ya estamos en el tiempo del fin, desde hace 2000 años. Entonces esto para nosotros está abierto, ya puede ser en cualquier momento. Vamos a orar. Señor, sabemos que tú eres bueno, fiel, poderoso, que tu exhortación no la haces simplemente porque sí, sino que sabes qué es lo que necesitamos nosotros para vivir el día de hoy. Nos ponemos en tus manos, que podamos negarnos a nosotros mismos y seguirte, que ese sea nuestro modelo de vida, porque fue el tuyo, porque tú no viniste para ser servido, sino para servir y dar tu vida por los demás. Que sea esa nuestra característica, amor, amor por ti, amor por nuestro prójimo, y que tú nos guardes de ser, nunca ser un anticristo en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.